Bueno, les quiero presentar a Guillermo Garcés Olsen. Es docente e investigador de la Universidad Nacional de San Juan. Recientemente finalizó el doctorado en agrimensura. Es especialista en teledetección para gestión de emergencias e ingeniero en agrimensura. También es docente de la maestría en aplicaciones espaciales y miembro del Sistema Italiano-Argentino de Satélites para Gestión de Desastres Naturales. También es miembro de la Asociación Argentina de Geodesia y Geofísica, evaluador de la revista Latin America Journal Science y evaluador de proyectos del área de ingeniería del Consejo Interuniversitario Nacional. Es autor y coautor de numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales con arbitraje. Es consultor de varias empresas en las temáticas de su especialidad. Tiene más de 15 años dedicados a estudiar la teledetección y la cartografía digital aplicada al estudio y predicción de desastres naturales como erupciones volcánicas, sismos y deslizamientos activos. Sus estudios de nivel secundario los realizó en LEPET número 4, una escuela técnica de Junín de los Andes, de la provincia de Neuquén. Básicamente, la temática por la que nos estamos refiriendo es porque nos va a dar ideas, digamos, de qué implementar para la educación STEM, de qué temáticas podemos hacer. Los sensores remotos y la cartografía digital van a ver que es muy interdisciplinaria, entonces para la educación es ideal para poder implementar el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas. Bueno, sin más y para no hacerlos perder más tiempo, los dejo con Guillermo. Hola, buenas tardes. Bueno, les agradezco el interés por esta temática y voy a intentar comentarles algunas de las aplicaciones que pueden utilizar como recurso didáctico en el aula utilizando la teledetección y la cartografía digital. Bueno, vamos a introducir primero un poco qué es lo que vamos a comentar. Vamos a comentar el uso de radares de apertura sintética como recurso de la teledetección, para qué sirve y algunas aplicaciones en las ciencias de la Tierra y como recursos didácticos. También me interesa dejarles algunos links o fuentes donde pueden descargar tanto datos de satélite como ver algunos cursos y webinars que están disponibles de forma gratuita, algunos en castellano, otros en inglés, pero bueno, ahí vamos a dejarle algunos recursos también para que tengan a mano. La teledetección se remonta a los principios de la humanidad y siempre se quiso conocer o fue necesario conocer la Tierra, ya sea para cultivarla, para navegar, para realizar comercio, era necesario conocer las dimensiones de la Tierra y los objetos que se encontraban en ella. También es cierto que algunas actividades bélicas también contribuyeron a desarrollar esta ciencia para poder ubicar algunos objetivos militares y eso, pero nosotros nos vamos a centrar en el uso civil de esta herramienta. Al principio, bueno, se utilizaron aves con cámaras para poder fotografiar y
así hacer algún registro fotográfico, y esos fueron los comienzos de la teledetección. Luego se utilizaron aviones y actualmente utilizamos sobre todo satélites y radares para cuantificar y poder hacer estudios ambientales o conocer cómo evoluciona el uso del suelo. En la teledetección, como ustedes ya seguramente conocen, tenemos los sensores pasivos que utilizan la energía del sol o de otra fuente de energía externa, y los sensores activos, como por ejemplo los radares. En la exposición de hoy nos vamos a centrar en el uso de sensores activos, como son los radares de apertura sintética. ¿En qué consiste esta herramienta? Los radares están orbitando en el espacio a una órbita aproximada de 700 kilómetros de la Tierra. Luego se hace una captura o una toma de la zona de estudio, y en un momento posterior se hace otra captura de la misma zona en otro momento. Con esos dos datos o con esas dos capturas, que pueden ser dos o más, se pueden conocer características de la topografía, de la geodinámica, si hay algún desplazamiento del suelo en un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo puede variar entre las 2 veces que pasó el satélite, que pueden ser 3 días, 6 días, 12 días, dependiendo de cada satélite. Tiene un tiempo distinto de revisita o de días en que vuelve a pasar por el mismo lugar, o pueden ser varios años. Entonces el periodo de tiempo ese puede ser variable. ¿Qué es lo que hace el radar? Envía una señal hacia la Tierra, y esa señal viaja por el espacio hasta llegar a la superficie de la Tierra, y luego se recibe la señal que rebota o que ha sido reflejada por la superficie de la Tierra, para poder obtener algunas mediciones del área de estudio. Hay varios, no vamos a repasar porque hay varias misiones que utilizan esta tecnología de radar, pero bueno, les voy a comentar los radares que posee Argentina, que son el SAOCOM 1A, puesto en órbita en 2018, y el SAOCOM 1B, puesto en órbita hace 2 años, en agosto del 2020. Hay otros de la Unión Europea y de otros países que también utilizan esta tecnología, ya que permite tomar datos con presencia de nubes o en zonas boscosas con densa vegetación. También permite atravesar todas esas interferencias atmosféricas y coberturas vegetales, y nos da información del suelo. Así que ahí ya tenemos una gran diferencia con los datos satelitales tradicionales o imágenes ópticas, también conocidas. ¿Qué es lo que se obtiene con esto? Procesando esos datos se puede obtener la topografía, como vemos acá en esta diapositiva, y podemos obtener también si hubo algún desplazamiento del suelo en esa área de estudio, con alta precisión.
Estamos hablando de poder medir pocos milímetros de desplazamiento del suelo en un periodo de tiempo. Esto es uno de los, un ejemplo de la señal que utilizan los radares argentinos, el SAOCOM. Fíjense que es una onda variable en frecuencia, y eso hace que podamos obtener mejores eficiencias a la hora de obtener la señal que vuelve hacia el sensor. Es decir, que el sensor emite y recibe, no a la vez, pero sí el mismo satélite recibe la señal en otro lugar del espacio, porque va avanzando en órbita, digamos, para que se den una idea, a más de 30.000 kilómetros por hora. Viajan los radares mientras están tomando datos, y permiten tomar grandes zonas de la Tierra, más o menos una zona aproximada de 200 kilómetros por 300 kilómetros, la puede relevar el radar en menos de un minuto. Acá vemos, por ejemplo, otro radar de la Agencia Espacial Europea, el Sentinel-1. Vemos algunas características. Esta presentación después se las vamos a dejar para que la tengan o la consulten. Así que el tiempo de revisita es cada 6 días. Hay 2 satélites Sentinel de esta misión. Generalmente se utilizan 2 iguales, y este es muy utilizado para muchas aplicaciones ambientales y estudios ecológicos en todo el mundo. Acá, bueno, les comento un poco cuál es la geometría que se utiliza para hacer mediciones topográficas. Esto sería un poco la parte matemática. Fíjense que tenemos acá 2 puntos, que son las 2 ubicaciones, son 2 puntitos verdes, las 2 ubicaciones del satélite al realizar las mediciones sucesivas de la misma área de estudio. Y de esa manera podemos reproducir en 3 dimensiones la zona o la topografía de la zona de estudio. Es un proceso similar al que realiza nuestro organismo observando con los ojos un objeto y reproduciendo la tercera dimensión con la ayuda del cerebro para poder tener una idea tridimensional de lo que estamos observando con nuestros ojos. ¿Para qué se utiliza esta técnica llamada interferometría radar? Para detectar pequeños desplazamientos del terreno en un periodo de tiempo utilizando datos de radar. Fíjense que es necesario hacer 2 capturas, dijimos, y otra característica de esta técnica es que la ubicación relativa en los 2 momentos que se toman los datos debe ser con una separación. Fíjense acá en esta diapositiva se indica como B, es la base interferométrica, esa, o distancia entre las 2 capturas de datos.
acá tenemos un gráfico que muestra una infografía cómo el radar barre o emite la señal para poder tener luego la respuesta que es tomada por la antena receptora que va a bordo del mismo radar. Y vemos acá en estos dibujitos con una cobertura vegetal, como las distintas longitudes de onda de esas señales de radar atraviesan más o menos, o son más o menos convenientes en zonas boscosas o de gran cobertura vegetal. Fíjense que la banda X, que trabaja con 3 centímetros de longitud de onda, atraviesa poco la vegetación. La banda C, que tiene una mayor longitud de onda de 5 centímetros, atraviesa un poco más. Y la banda L, que es la que tiene el radar argentino, atraviesa con más eficiencia las zonas de cobertura vegetal. Acá tenemos un poco la explicación de cómo es esa onda o esa señal que utiliza el radar, que tiene dos componentes o dos formas de viajar, que es horizontal o vertical, o la combinación de ambas. Con esto, ¿qué se obtiene? Se obtiene un modelo digital de terreno, que vemos acá en el gráfico de abajo, a diferencia de un modelo digital de superficie, que es el que se obtiene, por ejemplo, con una imagen óptica o con la utilización de drones, que ahora están muy de moda utilizarlo, pero es muy diferente el resultado que se obtiene. Acá vemos un ejemplo de un relevamiento que hicimos con motivo de una erupción volcánica en las Islas Canarias. Estuvimos colaborando con las autoridades de esa isla y se tomaron dos datos antes de la erupción y durante, para poder obtener las características o la ubicación de la zona donde se estaba realizando la erupción. Y esta tecnología nos permite también, antes de que se produzca la erupción del volcán, saber tener ya indicios o predictores de que se va a producir una erupción, por ejemplo, de un volcán. Acá vemos una comparación de las imágenes de satélites tradicionales u ópticos, como Landsat, con otro de radar en la zona de las cataratas del Iguazú, al noreste de Argentina. Fíjense que acá el radar, como toma, no le interfiere la presencia de nubes, y acá sí vemos que la imagen óptica se ve la presencia de nubes de color blanco en un sector de la imagen. ¿Para qué se utilizan las imágenes de radar o para qué son mejores las de satélites ópticos? Para estudios que tienen que ver con hojas o la cobertura vegetal de ramas, es más eficiente el radar, y para los pigmentos o estructura molecular es mejor la imagen óptica.
para el estudio de plantas son mejor los satélites ópticos, y para el canopeo, o la distribución de las distintas plantas que conforman un bosque, es mejor la imagen de radar, la que atraviesa toda esa cobertura. En cuanto a la topografía, bueno, el radar es mucho más eficiente para poder obtener datos de la topografía. En cuanto a las determinaciones de la topografía, las precisiones varían de acuerdo al radar que utilicemos, pero... Perdón, ¿alguien tiene un audio prendido? ¿Pueden apagarlo, por favor? Sí, continúa. Sí, es que justo va pasando un grupo de personas con un tambor. Es en la... Perdón, pensé que era alguien con música. Está bien. Sí, bueno, en cuanto a la determinación de la topografía, las precisiones más o menos rondan los 10 centímetros de precisión, y en cuanto a los desplazamientos, se pueden detectar desplazamientos de pocos milímetros y poder predecir la erupción de un volcán o la preerupción de un volcán, la ocurrencia de un sismo o el movimiento en una zona con deslizamientos activos. En cuanto a la detección de derrames de petróleo, ya sea en el mar o en una zona continental, se pueden detectar las zonas con derrames de petróleo. Se pueden cuantificar zonas afectadas por incendios forestales o inundaciones, o realizar estudios de glaciares o estudios ambientales, ya que es muy sensible a poder estudiar la humedad relativa en todo el mundo con esta herramienta. Así es que, bueno, tenemos todas ventajas. Acá es otro ejemplo de una aplicación del estudio de un sismo. En este caso fue en México, en plena pandemia, un sismo de gran magnitud. Bueno, la gente que es de México seguramente lo recordará porque fue de magnitud 7,4 y a una profundidad muy superficial. Se produjo el 23 de junio del 2020 en el estado de Osaka, la costa oeste de México, y como vemos acá, ahí se ven acá como una estrella de color rojo, vemos el epicentro registrado por los sismógrafos, y acá en color rojo en la imagen de la derecha vemos la elevación del suelo producida por el sismo, que alcanza casi 60 centímetros. Es decir, que podemos cuantificar y ubicar la zona de mayor deformación del sismo, que, como vemos acá, no coincide con el epicentro, está a varios kilómetros. Bueno, también se puede obtener la topografía de la zona, y acá en este caso estamos viendo otra aplicación que tiene que ver con el estudio de deformaciones que se producen en el suelo antes de un sismo. Vemos acá en la zona en rojo una deformación de
42 milímetros previos a la ocurrencia de un sismo, varios días antes. Ya podemos cuantificar estas deformaciones y saber que va a ocurrir en esa zona un evento sísmico. Acá vemos la isla de La Palma, que estuvo con gran actividad volcánica en el año desde el agosto del 2020 a septiembre del 2021. Un estudio previo a la erupción. Esta es una imagen óptica. Fíjense que se ve la presencia de nubes y de pluma volcánica. Y esto ya es procesamiento de datos radar, en el que vemos acá en color oscuro las zonas de cambio, que ha detectado cambios, y acá vemos el interferograma radar que muestra algunos patrones de deformación en el sector central de la isla, y acá donde fue la erupción, que es el cráter del volcán La Palma. Este es un modelo digital, y acá vemos el mapa de deformaciones obtenido con radar. Se utilizó datos de los satélites Sentinel-1 y se tomaron datos desde el 16 de septiembre hasta el 9 de noviembre, y vemos acá la zona donde realmente fue la erupción, es la que presenta mayor deformación, la zona de la isla donde realmente se produjo la erupción del volcán. Acá vemos cómo coincide la zona de la colada basáltica o la erupción con los indicios antes de la erupción, donde estaba la mayor deformación. Coincide perfectamente. Este sector de acá está ampliado en esta otra imagen, que es una modelación de la lava. En este caso llegó hasta el océano y estuvo en actividad varios meses. Muy activo este volcán. Bueno, esto es un registro sísmico también de sismos de origen volcánico, y acá vemos un mapa geológico. Entonces, como para mostrar todos los recursos que se pueden utilizar y que están disponibles para poder realizar tanto cartografía de una zona de estudio como para hacer estudios ambientales, o bien que los alumnos realicen esta tarea. El software que les aconsejo, y es de licencia pública y muy eficiente y muy profesional, es el QGIS o QuantumGIS, que pueden descargarlo en forma gratuita. Y hay varias versiones y es muy fácil de comenzar a utilizarlo. Y con ese software pueden fácilmente realizar un mapa utilizando datos georreferenciados. Este es otro estudio también de actividad sísmica de un sismo en el noroeste de Argentina. Se comparó las deformaciones previas al sismo
con mediciones GPS de estaciones permanentes, y de esa manera se pudo ubicar la zona de mayor deformación. Fue un sismo de magnitud 6,4 y produjo grandes daños en muchas viviendas que no tenían estructura sismo resistente, que colapsaron en muchos casos. Acá vemos el interferograma, y lo que quería mostrarles es los desplazamientos del suelo o antes del sismo o presísmicos, como nos muestra. Estas son las ubicaciones del epicentro posterior. Fíjense cómo está con grandes deformaciones la zona donde días después fue el evento sísmico. Y este es el mapa de deformaciones durante el sismo, digamos. También con datos de radar. Entonces vemos cómo se confirma. Acá hay una gran deformación en toda la zona, incluyendo la zona del epicentro. También se compararon con mediciones de campo, in situ, tomadas con estaciones permanentes, y para poder validar esas deformaciones que estábamos viendo. Acá vemos en 3D la zona donde fue el epicentro, una zona de montaña poco habitada, pero muy cercana a la ciudad de San Juan. Ahí vemos como en color rojo la zona de mayor deformación, durante el evento sísmico, y alcanzó a más de 60 centímetros de elevación del terreno en la zona epicentral. Entonces, como conclusión, esta tecnología de radar de apertura sintética, o DINSAR en inglés, nos permite obtener las deformaciones del suelo en un periodo de tiempo en grandes zonas que no se cuenten datos o que no tengamos datos. Y podemos estudiar los sismos antes, durante y después del evento, así como otros fenómenos o desastres naturales también que se pueden predecir. Este es otro ejemplo de un estudio que se hizo sobre el volcán Lanín en la provincia de Neuquén, al sur de Argentina, y vemos las deformaciones también en un periodo, en el año 2017, que estuvo en alerta amarilla y presentaba algunas deformaciones en la zona central del cráter. Este es otro ejemplo, una zona de bosque en el sur de la provincia de Neuquén, a la altura de la ciudad de Villa Langostura, una zona de deslizamiento activo cercana a la ruta, a una ruta nacional, una zona de mucha vegetación, de bosque, y se pudieron obtener, a pesar de la cobertura vegetal, las deformaciones de toda la zona, y allí se produjo el colapso del deslizamiento de una zona donde está acá la flecha roja,
un deslizamiento, y cayeron más de 3.000 toneladas de roca que obturaron y no permitían el paso en la ruta. Esta zona es inestable, todo este sector, como se ve acá en color rojo, es la zona con mayor dinámica, y se puede identificar perfectamente la zona de mayor riesgo. Pues este es otro sismo también, pero no los quiero aburrir. Y también la topografía, vemos acá un perfil, como se obtiene con mejor detalle que otros modelos globales como el SRTM. Fíjense que tiene mayor detalle la topografía obtenida con radares. En este caso es un monitoreo de una zona de minería para monitorear los desplazamientos del suelo. También podemos monitorear glaciares en la cordillera o derrames de petróleo. Y esta es la constelación constituida por satélites de Argentina y de Italia, que están los SAOCOM, los satélites Cosmo, SkyMed, que orbitan juntos para obtener una cobertura de todo el planeta y poder colaborar en emergencias y en desastres naturales. Y acá les dejo, por último, los sitios donde tienen para descargar tanto datos satelitales de todo el mundo en forma gratuita, como algunos webinars y cursos de distintos niveles de dificultad, tanto en castellano como en inglés. Estos dos sitios, la presentación se los vamos a enviar para que tengan estos links y toda la presentación. Y bueno, espero no haberlos aburrido tanto, y no sé si hay preguntas, no las estoy viendo. Sí, Guillermo, hay preguntas. Ahora te voy haciendo. Gracias por la presentación, realmente muy clara. Bueno, mientras les voy dando las preguntas a Guillermo, si alguien más quiere preguntar, continúen anotando. Te voy a ir diciendo las que fueron saliendo. Gustavo preguntaba, ¿con estos radares se detectan las grietas de Antártida? Cuando estabas hablando de la parte de satélites con radar. Ah, bien. Sí, se pueden estudiar grietas en la Antártida, incluso con presencia de nubes, que es muy frecuente en la zona de los polos, que haya tormentas y que haya interferencias atmosféricas. Se pueden detectar tanto los desplazamientos de un bloque de hielo o de algún témpano, como grietas en el hielo. Otra cosa que no les mencioné, es una buena pregunta esa, la del hielo, que el radar penetra algunos centímetros en la superficie, en este caso de la Tierra, y permite obtener, por ejemplo, en el caso de hielo, la densidad del hielo o compararla con otra densidad de otro sector con hielo. Así que sí se puede estudiar eso, la zona de glaciares o de hielos antárticos. Sí. Otra de las preguntas, Mariela dice, entonces, con el sensor óptico, ¿se puede detectar biodiversidad?
Cuando estabas comparando sensor óptico con el de radar y con el de... Sí, sí. Se puede detectar y comparar biodiversidad con el sensor óptico. Pero biodiversidad de especies no llegás a detectar. No sé, ¿de especies vegetales o de especies...? Sí, vegetales me refiero, porque están quietitas, digamos. Pero, claro, no, entonces no. en algunos casos algo muy... Por ahí... vistoso, por ejemplo, entre Sí, pinos y bosque común, una cosa así, pero... algo... Sí, habría que ver bien la zona de estudio y qué características tiene y eso. Con el radar sí se puede estudiar, lo utilizan para estudiar, por ejemplo, el crecimiento de la caña de azúcar, están utilizando, haciendo algunas pruebas para poder calcular el volumen o predecir, digamos, la cosecha y eso. Sé que están haciendo algunas pruebas con eso, con radar, no con óptico. Sí, Silvia pregunta si esta tecnología sirve para, refiriéndose a lo de radar, ¿sirve para evidenciar cuevas en el terreno o es solo superficial el mapeo? Es solo, solo hasta la superficie, hasta una longitud de onda, digamos, unos pocos centímetros atraviesa, pero no se puede, no es a tiempo real para gestionar, por ejemplo, un incendio forestal. Se utilizan otros satélites que son específicos, como el MODIS-5, por ejemplo, de Estados Unidos, que sí toman cada 2 horas datos en todo el mundo y permiten gestionar o ubicar los focos de incendio. Sí, te pregunto yo ahora, ¿cada cuánto pasa este satélite de radar, el de Argentina? El de Argentina pasa cada Por un mismo 16, lugar me refiero, ¿no? claro, por el lugar cada 16 días. Mm. Si tomamos los dos que hay, sería cada 8 días pasaría alguno, el que son mellizos, digamos, que son Sí. similares. Y otra consulta, ¿por qué a veces no coinciden las ondas de deformación con el epicentro de los sismos o de una erupción? O sea, a veces coincidían y otras veces no. ¿Cómo se interpreta eso? Y eso es, digamos que una cosa es la zona de mayor deformación, que es donde la roca permite una deformación, y donde no se deforma es donde se produce o se detecta el epicentro, porque hay una rotura de la roca, digamos, ahí es donde se rompe. Esa sería la diferencia. Habría que consultarlo con algún geólogo especialista, pero en principio esa podría ser una de las causas, que no coincida el epicentro con la zona de deformación. Sí. Otra de las preguntas, Lorena pregunta, sobre el terremoto del 19 de septiembre de México. ¿Los radares evidenciaron lo que podría suceder? Es decir, llegaron como a predecir a eso, supongo que se refiere. Sí se puede, pero no sé si alguien lo hizo. Se podría, habría que estar procesando todo el tiempo datos de las zonas que son sísmicas, ya sabemos cuáles son, y se podría entre 2 y 3 semanas antes saber que tienen un comportamiento anómalo y que está deformándose, muy probablemente termine con un evento sísmico. Así que sí se puede determinar, pero no sé si en ese caso se hizo, no tengo conocimiento. Y Silvia pregunta si se puede prever y cuantificar una creciente extraordinaria. No
no se puede predecir, pero sí cuando Sí, hay un... Sí medirlo y saber lo que se va a inundar mañana, lo que se va a inundar pasado mañana, sí, ir anticipándose a las zonas que se van a ir inundando. En el caso de una inundación, eso sí se puede ir sabiendo las zonas que ya están saturadas, digamos, el suelo está saturado de agua y que se va la próxima zona que se va a inundar. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más. Yo había juntado todas estas, pero ya creo que no me salté ninguna. Si no, iríamos redondeando. Vamos a entregar un certificado de asistencia, es lo único que podemos entregar. Y les pido que completen, les voy a pasar ahora el link del formulario. Un segundo, que me quedó aquí arriba, para entregarles el certificado de asistencia, ¿sí? Aquellos que lo requieran. Si tienen alguna otra pregunta, si no, lo liberamos a Guillermo, que está, o sea, que tiene una reunión detrás de la nuestra. Bueno, parece que no hay más preguntas. Bueno. Por lo tanto, la grabación y la presentación se la vamos a estar enviando a todas las personas que se registraron. Muchas gracias por unirse y muchas gracias, Guillermo, por colaborar con la maestría. Espero que se hayan inspirado para hacer buenas investigaciones con los estudiantes, investigar cómo aprenden usando estos métodos. Y bueno, y hacer algo creativo, lindo y poder aplicar el aprendizaje basado en proyectos y basado en problemas. Acá alguien levanta la mano. Sí, pueden abrir el micrófono si quieren, Lorena, y preguntar. ¿Lorena? No, bueno, me parece que fue un error. Bueno, les agradezco a todos y muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero haber podido dejarles algunas herramientas para poder trabajar con los estudiantes. Bueno, gracias a todos por su participación.